Leíamos en la primera parte del servicio el texto del Evangelio de Juan, capítulo 8, versículos 31 al 32. Solo dos versículos del Evangelio de Juan. Lo leemos de nuevo. Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo: si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Los siglos de cristianismo, toda esta cantidad de años que llevamos en existencia del cristianismo, han visto surgir diversas maneras de ser cristianos, diversas formas, diferentes tipos que se van constituyendo luego en modelos para otros. Unos cristianos son verificados por su manera entusiasta, por su doctrina, por sus elementos carismáticos, y entonces surgen formas de ser cristianos, que establecen modelos para otros. Entonces surge un grupo que es carismático, propone para el resto que esa es la forma de ser cristiano. O otro grupo con énfasis en la piedad y propone entonces que esa es la forma de vivir el cristianismo. O tal vez otro grupo que establece una forma de vestir como característica cristiana y propone entonces que esa es la manera de ser cristianos. Todas esas formas de ser cristiano, todas esas formas de cristianismos, vamos a llamarle así, encuentran su sustento en la Escritura. Prácticamente no hay formas de cristianismo que dijeran algo así como yo soy cristiano sin arraigo en la Biblia, digamos. Y eso es normal porque los escritores bíblicos tienen énfasis propios, características propias. Pertenecen a épocas distintas, los diferentes libros del Nuevo Testamento, y por lo tanto tratan cuestiones diferentes, con énfasis diferentes, en iglesias diferentes. El énfasis en el Evangelio de Juan es el discipulado. Entonces de eso quisiera hablarles en esta ya tarde. El cristiano que es discípulo, porque pareciera ser que no todo cristiano es discípulo, o que existiría una forma de cristianismo que no propone como modelo el del discipulado. Pero en el caso del Evangelio de Juan, vamos a hablar de este énfasis propio del Evangelio, el cristiano como discípulo. Entonces vamos a mantener en la proyección el texto que hemos leído al comienzo de Juan 8, 31 al 32. El título más alto que alcanza un cristiano en el Evangelio de Juan, y esto lo hemos visto en alguna oportunidad, es el de discípulo. No existe en el Evangelio de Juan el título de apóstol. Mateo, Marcos y Lucas tienen un relato en que Jesús llama a sus discípulos y de entre los discípulos nombra a 12 a los que les da autoridad para echar demonios y hacer milagros y les llama apóstoles. En Juan ese relato no existe. Es un evangelio dirigido a una comunidad o a un grupo de comunidades determinadas que tiene ciertas creencias particulares, que tiene énfasis particulares que no comparten necesariamente con otros, pero una de sus características es precisamente
que lejos de ser el apóstol, es el discípulo, la autoridad, el título honorífico más grande que hay en todo ese evangelio, el cuarto evangelio o el evangelio de Juan. Así, por ejemplo, el autor del libro, el que se supone, o que dice el texto, que transmitió estas ideas, es denominado el discípulo al cual amaba Jesús. El discípulo amado, le decimos nosotros. La tradición le puso por nombre Juan. Nada en el Evangelio indica que se llame Juan. Podría haberse llamado Perico de los Palotes y nos daría lo mismo. Nada indica que se llame Juan. Pero en cambio sí le llama discípulo. El discípulo al cual amaba Jesús. El título honorífico más importante. No se puede reducir la forma de ser cristiano, por supuesto, a un único modelo de cristianismo. O sea, nadie acá podría decir, ni es lo que yo voy a decir tampoco, que uno puede ser discípulo juanino. Yo voy a ser un cristiano juanino y me voy a meter al bolsillo los otros 26 libros del Nuevo Testamento. Eso no se puede hacer. Pero lo contrario tampoco se puede hacer. Formar un cristianismo que no tome en cuenta el énfasis propio del cuarto evangelio, que es el de proponer un cristiano como discípulo. Y esto es lo que ha pasado a lo largo de la historia. El modelo de cristiano como discípulo ha estado siempre subordinado respecto de otros modelos de cristianismo que parecen más vistosos, que parecen más rimbombantes, más visibles. Por ejemplo, Marcos. El Evangelio de Marcos termina diciendo que los que creen en el Señor mostrarán señales como hablar en lenguas, echar demonios, comer cosa mortífera y no morir. Esa forma de cristianismo realmente nos gustaría, pero que me digan, mire, usted va a ser un cristiano cuya característica es ser discípulo, como que nos baja el pelo, ¿no? Como que no somos muy famosos siendo discípulos. En cambio, si comemos cosa mortífera y no morimos, claro, eso nos gusta más. Si andamos echando demonios, podemos hasta tener un ministerio de expulsión de demonios y nos hacemos ricos con eso. Bueno, no sé. Pero ser discípulo no vende mucho. Entonces, ese modelo de cristianismo que propone el cuarto evangelio, en estos 2000 años de cristianismo, no es uno de los evangelios o de los modelos más destacados. De eso quiero hablar, a partir del texto que hemos leído, del cristiano como discípulo. De esos dos versículos que leímos al comienzo, surgen tres consideraciones que quiero proponer a vuestra consideración, para reflexionar, no solo hoy, sino para seguir dándole vuelta durante la semana. Primero, parece que es posible formar parte del grupo de personas que creen en Jesús sin ser un verdadero discípulo. Parece que es posible formar parte de los que creen en Jesús sin ser un verdadero discípulo. Antes de que me quemen en la hoguera por hereje, vamos a explicar estas cosas. El cristianismo ha tenido tres grandes cismas en la historia. El cisma que separó la Iglesia ortodoxa de la católico-romana, la Iglesia con sede en Roma y la Iglesia con sede en Bizancio. Ese fue el primer gran cisma del cristianismo. Y el segundo fue el que dio origen al cristianismo protestante, de donde venimos la mayoría de nosotros los evangélicos, en el siglo XVI.
Uno de los grandes énfasis del cristianismo protestante es que la salvación viene solo por la fe en Jesucristo y que no hay obra alguna que podamos hacer que nos acerque siquiera a la salvación. Eso lo afirma el protestantismo en el siglo XVI, frente a una corriente dominante de cristianismo que insistía en que para ser salvo yo debía hacer buenas obras o comprarlas. Frente a eso, el protestantismo insiste: solo creer, solo creer, solo creer, sola fe, ¿no?, en el Jesucristo. El año pasado cumplimos 500 años desde la Reforma Protestante y estos énfasis volvieron a aparecer en el medio local. Yo digo que existe un brote, voy a llamarlo así, no peyorativamente, sino a falta de otra palabra nomás, de una especie de neoreformación o neocalvinismo o algo por el estilo, que ha vuelto a enfatizar este tema en un tono bastante polémico, como si estuviéramos de nuevo en el siglo XVI, la sola fe, el solo creer, solo creer, solo creer, solo creer. Este sermón no es contra el neocalvinismo, solo que se me viene a la mente por lo que estamos leyendo acá. La cuestión es, yo también creo, todo evangélico debe creer que la salvación es solo por la fe. Pero ¿qué hacemos con este texto? Fíjense que dice el texto que Jesús está hablando con un grupo de judíos que había creído en él. Estos judíos creían en Jesús. Y les dice: perfecto, felicidades. Si de aquí en adelante ustedes se mantienen fieles a mi enseñanza, o para decirlo en Reina Valera, que es una versión que todos leemos o hemos leído alguna vez, si permanecen en mi palabra, algún día serán realmente mis discípulos. No se lo está diciendo a paganos, no se lo está diciendo a incrédulos, se lo está diciendo a unos que habían creído en él. Con lo cual uno debiera partir este relato suponiendo que existe la posibilidad de creer en Jesús y no ser verdaderamente su discípulo. Este es el punto donde yo digo que los grandes sistemas teológicos, yo soy teólogo y no me arrepiento de eso, pero este es el punto donde yo digo que los grandes sistemas teológicos tienen que ser revisados a la luz de la Escritura y no la Escritura modificada a la luz de los grandes sistemas teológicos. No nos vamos a meter en la polémica del siglo XVI. Vamos a leer la palabra del Señor. La Biblia enfatiza que el que cree es salvo, pero parece que no todo creer es ese creer que da salvación. Existe una forma de creer en Jesús sin permanecer. Y ese creer sin permanecer no nos hace discípulos, nos hace cualquier otra cosa que podamos imaginar bonita o fea, pero no nos hace discípulos verdaderos de Jesucristo. Con lo cual uno debiera entonces pensar, no solo si creo, sino pensar si acaso creo y permanezco. Alguien me recordaba en la mañana que esto se parece al texto de Santiago. Los antiguos acá lo habrán leído, ese texto de Santiago que dice que aún los demonios creen y tiemblan, y los demonios no son salvos, por si acaso alguien lo está dudando. ¿Es posible creer y ser un demonio entonces? Bueno,
Que nadie mire a nadie acá, ¿no? Sin mirada rara. Cuando no se permanece, cuando no se es fiel a las enseñanzas del Señor, o se permanece en la enseñanza del Señor, ese creer en Jesucristo no nos convierte en discípulos. Y para el Evangelio de Juan, ser discípulo, la palabra, esto lo decíamos al comienzo, ser discípulo está en el horizonte como el título honorífico más importante al que un seguidor de Jesucristo deba aspirar. Por el contrario, negar el discipulado es la caída más baja hasta donde podamos caer, como le pasó a Pedro, al que le preguntan, ¿tú eres discípulo de él? Y Pedro lo niega, ¿no? Entonces, no siempre el creer es un creer genuino. Hay alguna forma de creer que no nos convierte en discípulos. ¿Cuál? Ese creer sin permanecer o sin fidelidad. Lo segundo que enfatizo o propongo es que no se debe confundir el requisito para ser discípulo. Jesús es claro. ¿Quieres ser verdaderamente mi discípulo? Deben mantenerse fieles. Deben mantenerse fieles. O, voy a usar siempre la otra versión que es la con la que crecí, deben permanecer en su palabra. A lo largo del tiempo, decíamos, han surgido diferentes formas que se proponen, y yo a veces pienso que se proponen como alternativas a este modelo propuesto por Jesús para ser discípulos. Por ejemplo, para ser verdaderos discípulos a veces se ha propuesto una forma de cristianismo carismático, como hablábamos hace un rato. Alguien me mencionaba en el primer culto a la salida, me decía, ¿te acuerdas que antiguamente, si uno no hablaba en lenguas no valía nada? Entonces, creer en Cristo tenía que estar validado por alguna experiencia de tipo carismática. Entonces tú después podías mostrar como señal de tu discipulado esta experiencia carismática. Bueno, esto sigue. Yo soy un seguidor de Cristo porque hago milagros. Yo soy un gran discípulo de Jesucristo porque tengo estos dones del Espíritu. Yo soy un gran seguidor de Cristo porque mira cómo canto, me desbordo emocionalmente cantando. O predico y me desbordo predicando. Emocionalmente rompo los límites y soy tremendamente carismático en todo lo que hago y lloro y río y salto y eso me hace un verdadero discípulo. Formas alternativas que hemos ido construyendo para no pasar por el camino largo que propone Jesús. ¿Quieres ser un verdadero discípulo? El requisito no es este que hemos puesto las iglesias. El requisito es permanecer. En otros casos la cuestión es peor. Se propone como requisito del discipulado una forma de vestir. Claro que soy cristiano, mira cómo me he visto, me pongo corbata el domingo. Claro que soy cristiano. La chica se pone faldita el domingo. Y si se pone pantalón, la echamos de la iglesia. Para no pasar por el camino largo de lo que dice Jesús, que ser un discípulo de Jesucristo es posible verdaderamente solo si aquel que cree permanece en su enseñanza, en su doctrina, en su palabra, o como dice acá, se mantiene fiel a la enseñanza. Cuidado con los falsos logros alcanzados. Es muy fácil
asumir que somos verdaderos discípulos por logros que nada tienen que ver con la enseñanza del Señor. Contaba en la mañana, lo voy a contar de nuevo, estas cosas son como autoconfesión, ¿no? Porque cuando uno va entrando en una edad empieza a confesar cosas para atrás. Yo estoy como en eso. Cuando éramos jóvenes en la iglesia, yo era músico de la iglesia. Músico es mucho decir, tocaba la guitarra. Y no había más, entonces ¿qué? Teníamos una guitarra, un par de panderos, alguien, no sé, no creo no, batería, ¿qué íbamos a tener batería en ese tiempo? Bueno, y cantábamos, pésimo, pero cantábamos. Y entonces, claro, era esa época en que había harto ruido, que se oía bien los hermanos antiguos de la iglesia, lo voy a decir con cariño, los viejos, mucho cariño, con los que uno siempre se peleaba, como que no estaban a la altura de nuestra espiritualidad, porque nosotros salíamos en las jornadas de verano y veíamos milagros, echábamos demonios, en esa época todos hablábamos en lengua. Oye, era una cosa preciosa, el templo se llenaba, la iglesia creció, los viejos impasibles. Ahí está, con frío, con sol, con lluvia, ahí, siempre. No les gustaba mucho la música, que había mucho ruido, que había poco ruido, que había mucho frío, que había mucho calor. Pero estaban siempre, solo que para nosotros ellos eran como bien poco espirituales. Nosotros éramos verdaderamente discípulos. ¿Cómo no íbamos a ser discípulos? Andábamos por todos lados echando demonios y predicando el evangelio. Esos no, solo estaban ahí. Varias décadas pasaron de eso. Muchos de los que andaban echando demonios, gritando y saltando no son ni cristianos hoy día. Los viejos siguen ahí. Permanecen fieles. Sus nietos, algunos ya ni siquiera están en la fe, ellos están. Muchos enviudaron, muchos vivieron crisis de todo tipo, pero permanecieron fieles. Sigo yendo a mi vieja iglesia en el sur y me encuentro todavía con mis profesoras de escuela dominical, que jamás en la vida me van a decir pastor, pues yo sigo siendo para ellos su alumno de escuela dominical y con mucho gusto así lo recibo. Y si tienen que llamarme la atención, ellas se siguen sintiendo con la autoridad de Dios para hacerlo y así yo lo reconozco. Permanecen. Porque entonces ser un verdadero discípulo de Jesucristo no es pasar por estas modas de salto, brinco y grito, como todos nosotros vivimos en su momento, sino permanecer en la palabra del Señor. Estos permanecieron, como por supuesto aquí hay muchos que han permanecido sin importar los altibajos de la vida, de los conflictos, de las situaciones más terribles que nos toca vivir a las personas y a las iglesias, por supuesto. Entonces, cuidado con los falsos logros. No es el templo lleno de mi época lo que nos hacía verdaderos discípulos. Se volvía a vaciar. El templo lleno duraba lo que duraba la moda. El discípulo verdadero permanecía, con frío, con calor, con ruido y sin mucho ruido. Permanecieron. Lo tercero que quiero destacar es que el discipulado entonces es un proceso y no una experiencia momentánea. Jesús le dice a esta gente que había creído en él: ustedes permanezcan. Un día, permaneciendo, van a conocer la verdad y la verdad los va a hacer libres. ¿Cuánto tiempo debo permanecer? No se dice. Pero el verdadero discipulado viene por esta permanencia, por este ir siendo liberados producto de conocer la verdad. Y eso entonces es un proceso que puede durar toda la vida.
El discipulado no es una experiencia momentánea. No se logra el discipulado en un culto que nos hace explotar las emociones. No se logra el discipulado en un sermón que nos hace llorar a todos. No, el verdadero discipulado se logra en la medida en que pasa el tiempo, vivimos las circunstancias que nos toca vivir y permanecemos. Porque en esa permanencia, mientras vamos permaneciendo, déjenme repetir tanto eso, vamos conociendo la verdad y la verdad que es Cristo nos va haciendo libres. Pero eso no pasa al comienzo inmediatamente, va pasando a lo largo de la vida. La verdad entonces se va convirtiendo en un horizonte hacia el cual caminamos. La permanencia es esa ruta que vamos siguiendo. Ser verdaderos discípulos es un permanente devenir, es un ir permanentemente convirtiéndonos día a día en conocedores de la verdad, en personas liberadas por esta verdad, pero no en un momento, sino a lo largo del tiempo. Termino con esto. Si la Biblia contempla enseñanzas sobre la importancia de permanecer, sobre la importancia de ser fieles a la enseñanza de Jesús, es porque existe la posibilidad real de flaquear en el camino. Esto siempre hay que tenerlo en cuenta. Cada vez que la Biblia presenta opciones para aquel que peca, es porque la Biblia contempla la posibilidad del pecado entre los seguidores de Jesucristo. No algo que avale, pero lo contempla. Esto es lo mismo. Si se nos enseña la importancia de permanecer fiel, es porque está la posibilidad de flaquear en el camino. ¿Y cómo no? ¿Cuántas dificultades enfrentamos todos los días? ¿Cuántos fracasos vivimos que hacen que uno tenga ganas de tirar todo a la basura? ¿Cuántos han orado por años por un esposo inconverso, por una esposa inconversa, por hijos o hijas rebeldes? ¿Cuántos por padres que no conocen al Señor? Por amigos, familiares con adicciones, y parece que no hay respuesta, no hay respuesta, no hay respuesta. No llega lo que pedimos. Y vivimos crisis, y vivimos otra crisis, y vivimos frustraciones. Entre tanto, caemos en pecado, nos levantamos de nuevo. Claro, hay muchísimas posibilidades de no permanecer. De hecho, es más fácil no permanecer. Lo fácil es no permanecer. Lo fácil es mandarse a cambiar. Siempre hablamos de esto con los pastores cuando hay hombres y mujeres en la iglesia de todas las edades que viven crisis de cualquier tipo. Y siempre alguien en el equipo dice, pero mira, puede ser todo lo complicado que quieran, puede estar en toda la crisis que quieran, pero la está viviendo en Cristo. O sea, es muy distinto vivir estos conflictos que uno vive en la vida, permaneciendo, porque eso nos conduce a ser discípulos, que abandonando, porque eso es un creer sin permanencia y no nos lleva a ser verdaderos discípulos. Junto con los problemas están las tentaciones. Si el camino que me propone Jesús para ser un verdadero discípulo es el de la permanencia,
significa que Dios quiere que tenga un aguante que no tengo a veces. Si entonces el otro viene y me ofrece una alternativa más rápida, que repita un par de oraciones mágicas, que me lea un libro con 7 pasos para ser discípulo de Cristo y lo leo en una semana, y si me ofrece un discipulado verdadero por una oración especial sin tener que pasar por el largo camino de la permanencia, yo lo compro. O sea, las tentaciones para abandonar el camino de la permanencia en Cristo son tan potentes como los conflictos. Salte del camino, viejo. ¿Qué vas a esperar toda la vida para ser un discípulo de Cristo? Si acá yo te prometo que te hacemos un culto especial y sales de ahí siendo un verdadero discípulo. No, el verdadero discípulo solo es verdadero discípulo porque permanece, porque se mantiene fiel. Frente a todos los modelos de cristianismo, el Evangelio de Juan, tan sobrio que lo ignoramos porque es poco rimbombante, propone el modelo del cristiano como discípulo. Ese modelo tiene como gracia o característica más visible ser fiel. No otra. Nadie dirá de un cristiano juanino, ahora sí voy a usar el término, que es un gran discípulo por la cantidad de milagros que hace. Es un gran discípulo por la cantidad de gestos que hace mientras adora. Es un gran discípulo por la cantidad de personas que atrae a sus sermones o a sus conciertos. Lo que se dirá de un cristiano que tome en serio el Evangelio de Juan es que es un gran discípulo porque se ha mantenido fiel, porque aguantó, cayó y se levantó 1000 veces, fracasó y se paró con la gracia de su Señor otras 1000, soportó otras 1000 más y al final del tiempo estuvo ahí, permaneció. En un género literario diferente al del Evangelio de Juan, el Evangelio de Mateo conserva una expresión similar de Jesús, en un lenguaje apocalíptico. Mateo 24, 12 dice lo siguiente, hablando de un tiempo difícil que se tendrá que vivir. Habrá tanta maldad, que el amor de muchos se enfriará. Pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Esto no está en polémica con los reformadores del siglo XVI, vuelvo a decirlo, pero no puede ser borrado con el codo. El discipulado al que nos invita Jesús no es un discipulado de lucecitas, hermanos y hermanas. Es un discipulado de permanencia, de fidelidad a la palabra del Señor. No a las doctrinas, ¿no? Sino a la revelación de Dios en Cristo. Recuerden que Cristo es la palabra de Dios. Entonces, en esta permanencia seguimos a Jesús. Seguimos a Jesús cuando las cosas van bien y lo seguimos cuando las cosas van mal. Lo seguimos cuando Jesús nos da panes y peces, pero lo seguimos también cuando camina hacia el Calvario, hacia el Gólgota.
en esas circunstancias el amor de muchos se enfriará. No el amor del verdadero discípulo. El verdadero discípulo permanece fiel al Señor. Así es que si alguien estaba pensando que tal vez no es un cristiano muy famoso acá porque no hace muchos milagros, porque no tiene grandes historias para contar, porque no ha cometido tanto pecado como para dar testimonios. No, lo que nos hace cristianos, sepámoslo, lo que nos hace discípulos, lo que nos hace verdaderos discípulos, no es no haber caído, no es no ser muy carismático. Lo que nos hace verdaderos discípulos es simplemente permanecer fieles al llamado de seguimiento que el Señor nos está haciendo. Sigamos a Jesús, hermanos y hermanas. Permanezcamos. No hay posibilidad de hacer un bypass a este requerimiento de Jesús. No es posible ser un verdadero discípulo por un camino corto. No hay tratos especiales. Se permanece o no se es un verdadero discípulo. Así es que piénselo. ¿Cuánto le costó levantarse hoy y llegar hoy acá? Y aún así vino. ¿Cuántos están aquí incluso a contrapelo y aún así están? ¿Cuántos sienten que ya no tienen fuerza y aún así oran? Que ya no tienen ganas y aún así leen la palabra. ¿Cuántos han sido defraudados por un montón de otros cristianos y aún así oran al Señor pidiendo que el Señor les bendiga y bendiga a otros cristianos a través suyo? Permanecer. Estamos permaneciendo. No nos cansemos. Que esto no se acabe. Porque en este proceso estamos de ser verdaderos discípulos de Jesucristo. Que Dios nos bendiga. Que tengamos una semana de ser verdaderos discípulos. Que Dios nos ayude. Pónganse ustedes de pie. Vamos a orar al Señor. Y vamos a terminar cantando a Dios. Gracias, Señor, por la posibilidad que nos das de creer. Pusimos nuestra fe en ti, Señor. Nuestra confianza. Porque pusiste en nuestro corazón una fe que no nos nace y que reconocemos como gracia. Pero no solo queremos tener ese momento inicial de creencia o esa fe espontánea, pasajera, queremos permanecer. Tú conoces en lo más profundo las situaciones que afectan a cada hombre y mujer en esta iglesia. Los que están acá, pero los que hoy ni siquiera han tenido fuerzas tal vez para llegar. Tú conoces todo, Señor. Queremos pedir que así como de tu parte vino la fe para creer, que de tu parte vengan las fuerzas para permanecer. Fieles a ti, fieles a tu enseñanza, a tu llamado, al seguimiento. Gracias por este tiempo, por este culto. Gracias por todo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.